Transcurrimos ese pedacito que nos falta, la adopción total del passwordless para llegar a este loginless. ¿Por qué? Porque las passwords son malas. Por todo esto que les estoy mostrando acá. 8 de cada 10 ataques están relacionados a credenciales expuestas. Tenemos un promedio como usuarios o clientes de 90 a 100 servicios en línea. ¿Qué hace la gente cuando tiene que repetir cosas diferentes? Repite la misma. 90 servicios en línea, ¿cuántos tienen 90 contraseñas diferentes? Me encantaría ver de vuelta todas las manos. Bien, esta práctica no se sostiene, no funciona así. Son un secreto compartido. Yo te lo cuento a vos, vos se lo contás a él, se lo van contando filas para atrás, todos sabemos la misma contraseña. ¿Qué control tengo yo de ese secreto compartido? Ninguno. Él tampoco, ni él, ya está. Es un secreto popular. Y ni siquiera esto viene con la tecnología. Sabemos que para entrar, abrir una puerta, una palabra secreta, todo eso existe hace bastante. Y por último, son difíciles de recordar, pero, como decíamos, muy fácil de copiar, reproducir, aplicar diferentes técnicas de ingeniería social, phishing. Ya todos sabemos hacia dónde va. Aparecen las passkeys. ¿Qué podemos hacer con las passkeys? Podemos crear una passkey, podemos salvar una passkey, nos podemos loguear con una passkey a diferentes servicios. Hermoso. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo cuando nos logueamos con una passkey? ¿Qué es una passkey? Bueno, eso es parte de lo que espero poder transmitirles en esta charla. En realidad, lo primero es que la passkey, a diferencia de la contraseña, es un término de industria. La passkey se inició en ciberseguridad de identidades. ¿Para qué? Para resolver una problemática que teníamos con algo que no era de ciberseguridad. Este secreto compartido que son las contraseñas. ¿En qué está basado el passkey? Principalmente en la evolución de dos estándares anteriores. El primero fue WebAuthn, el segundo fue FIDO2. Todos impulsados por el consorcio que es la FIDO Alliance. Los vamos a conocer un poquito más en estos minutos. Básicamente, a nivel técnico, WebAuthn, FIDO2, passkeys se basan en PKI. Hay una clave privada que queda en el dispositivo del usuario, no está nunca expuesta, y hay una clave pública que queda en la aplicación. La clave privada solo sirve para ir a ese dominio de esa aplicación. Por lo cual, los ataques de phishing bajan considerablemente. No hay nada que espufear, no hay una contraseña, no hay una credencial, básicamente. Esto es lo que dice WebAuthn, luego FIDO y hoy passkey. Esta credencial, como decíamos, es resistente al phishing. Algo que vamos a ver durante esta charla es la parte de la adaptabilidad y la portabilidad. ¿La passkey es multidispositivo? Sí, ese es uno de los principios. Podemos sincronizar con cualquier dispositivo y la industria está laburando en eso todavía. Y el tema del backup y la sincronización depende de la plataforma y el sistema operativo. Si estamos en Google, va a ser todo lo que tenga que ver con la nube de Google. Si estamos en un universo iOS, Apple, nos va a proteger Apple en ese caso, Microsoft o algún otro. No hay interoperabilidad entre ellos todavía. Ahí les estoy adelantando un poquito de lo que viene. Entonces, FIDO comenzó. Una passkey es autenticación FIDO. FIDO comenzó como WebAuthn, fue evolucionando y parte de los problemas de adopción que tuvieron WebAuthn y FIDO es que era difícil de hacerlo funcionar para un consumidor. Este tema de la portabilidad no andaba, estaban bindeadas a un solo dispositivo y realmente eso es lo que frenó un poco la adopción. ¿Las empresas, las aplicaciones, los negocios ya están utilizando passkeys? Sí, hace varios años que se empezaron a desplegar estos botoncitos debajo de las cajas de login, logueate con una passkey, pero obviamente al usuario hay que explicárselo. El usuario está queriendo hacer una transacción
en un retail quiere comprar algo, no está pensando en cómo creo una passkey. Ahí le tenemos que hacer la vida un poquito más fácil. Acá tengo un ejemplo, que es el del retail de Amazon. Tiene el botoncito de login con passkey, tiene un hint que te explica cómo las passkeys te van a dar un login más seguro que las passwords, pero también tiene una página de explicación larguísima. Esto la verdad no ayuda tanto a la adopción, pero sí, por supuesto, está buenísimo que Amazon tenga la opción de passkey en su cajita de login. Un punto para Amazon. Ahora vamos a hablar un poquito de esta parte de la historia. En el año 2009, PayPal y Validity se juntaron para impulsar un estándar de autenticación biométrica interoperable. Cuando llegó el año 2012, fundaron la FIDO Alliance. 2013 se subió Google y el primer dispositivo que tuvo FIDO integrado directamente de hardware fue el Samsung S5. A partir del Samsung S5 podías loguearte a tu cuenta de PayPal directamente con un gesto del dispositivo, año 2014, hace 10 años que se arrancó esto. Y todavía es un estándar que se sigue impulsando y sigue creciendo en su adopción. Dicen, hace 10 años que están tratando de hacer esto, y bueno, las passwords las tenemos hace muchísimo más. No es tan fácil ir cambiando el paradigma en toda la web, básicamente. Antes, lo que originó las passkeys fue una evolución del FIDO2 en un tipo de autenticación que eran FIDO con WebAuthn atado a un dispositivo. Cuando ellos enunciaron passkey, se transformó en estas passkeys que están bindeadas a un dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que solo las pueden usar desde el dispositivo donde está ese certificado de clave privada. Y eso fue parte, digamos, del tema de la adopción. Hay algunos ambientes más seguros donde esto es muy importante. Hay otros donde los autenticadores móviles son más adaptables. ¿Qué es un autenticador móvil? Una YubiKey, por ejemplo. O cualquier dispositivo tipo llave física de seguridad que sea compatible con el estándar. A ver, para que un empleado bancario se loguee a una plataforma, para que alguien transaccione seguro, por supuesto las YubiKeys o cualquier otro security key es un mecanismo súper válido. Para el consumidor final que quiere hacer una compra en Amazon, quizás que tener que pedirle una YubiKey termina siendo un poquito complejo. ¿Y qué pasa si pierdo mi teléfono? Porque o tenía la passkey en el teléfono o la tenía en una security key. Y sí, lo pierdo, digamos, la opción elegante, digamos. Lo pierdo, se pierde o pasa algo. ¿Qué pasa con mis keys? ¿Qué pasa con mis passkeys? La realidad es que los autenticadores que están atados a la plataforma, antes de la passkey, en FIDO2, no tenía forma. Parte de la seguridad era que la clave privada nunca salía del dispositivo, pero eso también lo hacía que no sea portable, para nada. Y es parte de lo que se fue mejorando con un FIDO2. El tema de los autenticadores móviles, y sí, tenés que tener la llavecita, llevarla para un lado, para el otro, y realmente para el consumidor final eso no ayuda y la adopción termina siendo muy, muy, muy baja. Y entonces, ¿por qué ahora sí Passkeys está teniendo un impulso que no tenía ni WebAuthn ni FIDO2? Por un lado, por la experiencia de usuario. Es mucho más fácil hacer el onboarding de la passkey. Vamos a entender un poquito por qué también. Y por otro lado, a nivel seguridad, es el estándar de autenticación más robusto, basado en PKI. El NIST lo considera de nivel 2, cuando nivel 3, digamos, son solo autenticadores de grado militar. Finalmente, en el año 2012, 2022, salió el manifiesto passkey, donde se abrió la descripción de esta funcionalidad en dos tipos de dispositivos con funcionalidades que ayudaron muchísimo a que esto sea cada vez más popular. Primero, esa YubiKey era bastante difícil para el usuario final. Ahora el autenticador móvil va a ser el teléfono. Bien, buenísimo. Y también
lo podemos utilizar como autenticador cross-device. Si hay cercanía, por Bluetooth, el teléfono puede autenticar el desktop. Genial, vamos bien. Credenciales FIDO para múltiples dispositivos. Esto era lo que pedía el mercado en ese momento. Yo tengo una clave privada que solamente va a abrir el acceso a una aplicación donde está la public key del dominio, pero solo me sirve desde ese dispositivo. Y si quiero usarlo del celular y desde el laptop, no se puede. Otro stopper para lo que fue la propagación de FIDO2. Entonces, ahora las credenciales FIDO transformadas en passkeys van a estar sincronizadas y se van a poder backupear. Y esto va a estar obviamente dependiendo de la plataforma y el sistema operativo. Ahí es cuando se empezaron a juntar en serio Microsoft, Google, Apple y otros para compartir un poco más este estándar y que cada uno pudiera almacenar las passkeys de sus usuarios en la nube y que esto fuera más portable. Eso fue 2022. Ya desde el año pasado, también los password vaults, por ejemplo, OnePassword, Dashlane, Bitwarden, OctaPersonal también, todos también te sirven, además de almacenar credenciales, usuario y password, para almacenar tus passkeys. Entonces, si abrís un OnePassword desde el celular o lo abrís desde la laptop, puedes acceder a la misma passkey. Eso está ayudando muchísimo también a la adopción. Esto nos lleva a que hoy en día tenemos dos tipos de passkeys. ¿Son todas passkeys? Sí, pero están las que siguen siendo atadas al dispositivo y las que están sincronizadas. ¿Cómo funciona más o menos esto? En base a tres principios técnicos de usabilidad, pero también de seguridad. Las passkeys son autodescubribles y autorrellenables. El usuario no se tiene que acordar el username. Y eso es otro gran impulso a la adopción. Cuando en una cajita de login tengamos habilitado passkeys, obviamente la aplicación lo va a detectar a partir del browser y le va a ofrecer la lista de passkeys que tiene disponible en el keychain de ese sistema operativo. Todavía no va a servir para autenticar, pero cuando el usuario la elija, va a tener un desafío de autenticación del sistema operativo. Idealmente una biometría, si es que ese sistema operativo soporta Windows Hello, Face ID, Touch ID, biometría de Android. Todas son compatibles con FIDO2, pero también podría ser otro mecanismo de autenticación que tenga, por ejemplo, el teléfono. Si no tiene biometría, igual yo tengo que abrir una keychain que está protegida por el sistema operativo. Podría ser con un PIN, con una password o con el mecanismo que tenga el dispositivo para autenticarse y poder abrir esa keychain segura. Obviamente, biometría nos va a dar muchísima más fiabilidad en ese proceso. La segunda es la sincronización de plataformas. Esto se los acabo de decir. Cada proveedor de cloud va a permitir que los usuarios sincronicen las passkeys dentro de su plataforma. Un gran progreso. Se pusieron de acuerdo, pero hasta ahí, porque todavía no podemos sincronizar passkeys entre los proveedores de nubes personal. Ese sería el siguiente gran paso, según lo que yo veo. Y obviamente el backup y restore está ayudado o soportado por esta nube personal del usuario. Y el tercer principio es la de la autenticación cross-device. Que yo pueda pedir una passkey en el laptop y me autentico con la passkey que está almacenada en el dispositivo, ese es CDA. Bueno, ahora que ya tenemos un poquito la base, vamos a ver cómo es el flujo de autenticación de una passkey. Primer principio, las credenciales son autodetectables, autodescubribles. El browser le ofrece las opciones al usuario. Segundo, pueden sincronizar la plataforma a través de CTA con la aplicación que tiene el usuario en el teléfono. Y por una API de WebAuthn termina autenticando en el Relay Party, en la aplicación o el servicio de destino, que en el fondo es a donde el usuario quiere ir. ¿Cómo se enrolan las passkeys? Esta parte es bien importante. Hablamos mucho de la seguridad del login. Ahora, cuando tenemos que dar de alta esa passkey, que se genere el par de claves, bueno, ahí obviamente es una operación muy sensible y hay desafíos. Primero, arranca un challenge desde el Relay Party al browser del usuario. Challenge passkey. El usuario tiene una validación
como decimos, idealmente biométrica desde el browser. Criptografía de PKI, la clave privada que está dentro del TPM, la clave pública que está en la aplicación. Esa clave privada solo sirve para ir al dominio del Relay Party. La clave privada, como decimos, nunca sale del autenticador y la clave pública no es un secreto porque con la clave pública sola nadie puede hacer nada. El IDP pasa por el proceso de assertion, garantiza el desafío, clave pública guardada en la aplicación o Relay Party y la clave privada en el dispositivo. Listo, registramos una passkey. El usuario ya está listo para usarla. En uno o en múltiples dispositivos, depende del caso. De nuevo, repito, resistente al phishing, no se almacenan secretos y la autenticación biométrica basada en el usuario. Cuando seguimos hablando de WebAuthn y FIDO, ¿van a ser passkeys? Sí, solo sí. La credencial es autodescubrible, se puede sincronizar a través de una plataforma y existe el CDA, el Cross Device Authentication. Si cumple las tres condiciones, es una passkey. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Muy bien. Vamos a hablar un poco de ataques, la seguridad de la passkey, qué mecanismos de protección tiene y, como siempre, hay alguna puertita potencialmente abierta. Nada es perfecto. Medidas de protección de las passkeys. Fuimos hablando sobre algunas. Acá vamos a reforzar al menos todas las que yo considero importantes. Primero, binding to origin. Esa passkey solo va a servir para autenticar contra un relay party, contra una aplicación objetiva. Si hay un man in the middle o un atacante que en realidad quiere llevarte a su sitio, esa clave privada no va a servir. Y el usuario se va a dar cuenta que alguien está tratando de hacer algo como mínimamente no es correcto. Enésima vez, basada en PKI, no hay secreto compartido. La clave pública nunca se va del TPM del dispositivo. Eso es clave. La seguridad del dispositivo, del sistema operativo, por supuesto va a robustecer que nadie pueda acceder a la clave privada que vamos a tener almacenada. La aplicación de Cross Device Authentication a través de dos dispositivos, obviamente nos va a dar la biometría y también otro factor de posesión. O sea, es un MFA de lo más robusto que podemos tener hoy. Biometría más posesión, no hay secreto compartido, no hay credenciales, no hay contraseña. A nivel seguridad en autenticación, año 2024, es de lo más robusto. La interacción del usuario es requerida. Yo justo llegué a los últimos minutos de los chicos que estaban antes y hablaban de la detección entre una identidad humana, una identidad no humana y cómo podemos diferenciar un token. Para trabajar y autenticar una passkey se requiere la intervención humana. No hay autenticación por backend, no hay forma de que el usuario se autentique sin que lo sepa. Lo sepa es usar su biometría o algún otro método adicional. ¿Qué no existe? O al menos no con las técnicas que conocemos actualmente. Fuerza bruta, ¿de qué? No hay password, no hay username, fuerza bruta de una clave privada, no hay. Credential stuffing, lo mismo, no hay credenciales. Ya está. No hay problema porque no está la causa del problema. Lo mismo con los replay attacks. No sirven, no tiene sentido un replay attack bajo este escenario. La fatiga de MFA, que sucede mucho con las notificaciones push y molestamos mucho al usuario para que acepte, acá le estamos pidiendo la biometría. El usuario no va a poner su huella por más que alguien lo moleste mucho y si no, bueno, ya eso es otro tema no tan técnico, más de conocimiento y de capacitación de los usuarios, que también es importante. Adversary in the middle. Sí, siempre podés poner algo en el medio, te parás en el medio del tráfico. Obviamente passkey, una de sus best practices es que corre sobre TLS. Supongamos que eso no es un problema. De nuevo,
Un man in the middle, ¿para qué? Para redirigir al usuario a otro lugar. En el login no te sirve porque esa autenticación no sucede. Ah, pero en el registro, si la primera vez lo redirijo a otro lugar y después siempre tengo el control, ¿lo puedo autenticar en otro lado? Sí. No es fácil. Primero lo tenés que engañar la primera vez, luego tenés que engañar al usuario en todos los logins para que en realidad vaya a tu sitio. Eso es algo que sí se ve en la parte de registración como un potencial riesgo. Obviamente, si hablamos de contraseñas y en algún momento el usuario también registra su contraseña y eso es peor. Salud. ¿No se puede hacer nada contra las passkeys? Bueno, sí hay cosas. No es todo tan color de rosas, obviamente. Para esto estamos, para desafiar los estándares y desafiar las medidas de seguridad. ¿Qué no? Y la brute force no aplica, porque básicamente no tiene sentido con el paradigma. Tampoco credential stuffing ni ataques de repetición, no hay nada que repetir. Ahora, por otro lado, lo de man in the middle, ya no se habla de redirigir al usuario todo el tiempo a otro lugar, sino que el atacante se quiere sacar la passkey de encima, porque se dio cuenta que es un problema. Entonces lo que se está empezando a ver es una técnica que se llama passkey reduction. ¿Recuerdan la cajita de login de Amazon que vimos al principio, que tenía un botón de loguearte con passkey? Bueno, lo que hace el atacante es stripear esa UX y quitarle el botón de passkey al usuario. Entonces solo te podés loguear con una contraseña y para el atacante es más fácil, va a ser lo suyo en ese escenario. Eso se está empezando a ver. Se están encontrando que las passkeys son un problema bastante fuerte y lo mejor que pueden hacer en ese escenario es quitarle la opción de passkey al usuario. Si eso es lo único que pueden hacer, en principio creo que estamos en un escenario bastante robusto. Y después sí, obviamente, supply chain. Y si el atacante se logra entrometer en el circuito del fabricante del hardware y me poisonea la TPM, se meten a nivel hardware y se empieza a llevar las claves privadas. Ok, eso no es algo muy fácil. No cualquiera puede directamente entrometerse en la cadena de distribución de un proveedor de hardware. Robo de sesión. Y si para el atacante se le complica el tema de robar una passkey, ¿por qué no dejar que se loguee y directamente robarle la sesión? Es un ataque al token de sesión o al browser, no a la passkey directamente en sí. Ingeniería social, y por supuesto que los puede ayudar siempre al supply chain attack, al session theft y a cualquier otra campaña donde quieran hacer un passkey reduction. Pero en conclusión, lo que vemos es que realmente al atacante la passkey es algo que le hace la vida muy difícil al poder progresar en un ataque respecto a las identidades versus cuando del otro lado hay passwords, que puede bajarse una lista de passwords comunes, probarlas, que puede reintentar un montón de veces por fuerza bruta, que puede agarrar las credenciales de un usuario y probarlas en otro sitio y muchas veces le funcione, que puede hacer replay. El phishing anda de maravillas con las passwords porque es un secreto compartido y hay muchas más formas de engañarlo que acá con las passkeys. Obviamente hay ciertos desafíos a considerar. No todo es tan fácil ni tan sencillo. Por un lado, el tema del hardware. Hay ciertos requerimientos y para que sea una passkey deberíamos tener la biometría del sistema operativo y que sea compatible con FIDO. ¿Todos los teléfonos y laptops lo cumplen? Y lamentablemente no, pero cada vez más. Hace unos años, 5 años, 4 años era solo el mega alta gama. Ahora gama media también soporta Windows Hello, Touch ID, Face ID o la biometría de Android u otras. Este obviamente sigue siendo un blocker para la adopción, pero a medida que la tecnología va avanzando y estos dispositivos son más baratos y más fáciles de conseguir, vamos dando un pasito más. El cross-device
Platform. Obviamente, cuanto más fácil sea el cruce entre diferentes tecnologías, va a impulsar muchísimo la adopción. Las nubes públicas que almacenan las passkeys y pueden hacer un cross-device en su propia plataforma de Apple, Microsoft o Google ayudaron muchísimo, pero todavía no funcionan entre ellos. Eso es otro blocker muy importante para hacer que las passkeys sean universales. Y obviamente cuando están boundeadas al dispositivo y si cambian de un dispositivo a la otra, bueno, no va a ser un caso que aplique. Y como les comentaba al principio, preocupaciones sobre la adopción y la usabilidad. Considero que tenemos que hacer un esfuerzo más fuerte respecto a ayudar al usuario final, concientizarlo de que las passkeys es el mecanismo seguro y que es más fácil que hacerlo con una contraseña, pero en realidad se lo tenemos que hacer fácil, si no va a ser muy difícil. Y el tema cultural también es muy importante. Hay personas que pueden considerar que como no hay una contraseña, esto es menos seguro. Y ya corremos de atrás, lo tenemos que convencer de algo que es completamente lo opuesto. Entonces, acá veo algunos desafíos que todavía nos quedan. ¿Cómo podemos aprender más? Ir a las fuentes principalmente, passkey.dev. Vamos a tener guías, ejemplos, flows completos con la referencia de passkeys y la comunidad que nos va a ayudar a poder implementar passkey en nuestras aplicaciones. Y obviamente la guía final en el sitio de la FIDOalliance.com. Por un lado van a tener todos los flows con su documentación completa, los mocks y los figmas para cada uno de esos viajes y la lista de plataformas, sitios y aplicaciones que ya soportan passkey en el passkey directory. Si entran ahí ya van a ver solamente con hacer scroll que la lista es muy larga. No solamente son proveedores de identidad ni los retail stop, ya está bastante adoptado. ¿Los convencí? ¿Las passkeys llegaron para salvarnos? Sí, un poquito. Y ahora me quedo escuchando preguntas que tengan para mí. ¿La ves como un reemplazo de la contraseña o como un complemento tipo segundo factor de la passkey? Para tareas críticas, ¿no? Para cosas como podría ser una consola de... Pásale. Si querés repetir así, te escuchan todos. La pregunta de Darío acá en la segunda fila es si nosotros vemos a las passkeys como un MFA o como un reemplazo de las contraseñas. La realidad es que estamos buscando que sea la segunda, no solo para transacciones críticas, sino para el usuario común. El usuario consumidor, el que quiere comprar algo, el que quiere sacar un pasaje, el que se quiere loguear a su banco. El esfuerzo es que los usuarios entiendan que es más seguro, que estás haciendo un MFA en una sola transacción, porque tenés la posesión del certificado en el dispositivo y la validación biométrica, y no deberías necesitar la password. No es fácil. Pero la validación biométrica depende del dispositivo que tenés. Sí. No todos lo van a soportar y uno puede confundir muchas veces. Y el que no tiene biometría en el dispositivo termina en un PIN o en una password. Ahí es donde estamos hoy, sí. Bueno, sí en algunos casos, pero ahí en el fondo es la seguridad del sistema operativo y lo que te permite hacer, más allá que la industria impulse un estándar más seguro. Sí, hay desafíos. Sí, para password, totalmente. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. A mí me parece genial. Yo uso passkeys, de hecho, para muchas cosas. El problema que yo veo con esto y con lo otro que proponías de... Gracias. ¿Se escucha bien ahí? El problema que veo con esto y con lo otro que proponías acerca de un futuro sin logins es que si bien en términos prácticos es más fácil, más usable y tiene menores riesgos,
Creo que hay un gran problema del que no estamos hablando, no sé si se habla en otra parte, pero es la privacidad. Entonces, cuál es la narrativa de privacidad en cuanto al uso de passkeys? Es un tema en sí, digamos. Obviamente la biometría tiene justamente ese balance con la privacidad y Passkey se enfoca justamente en que la huella biométrica siempre queda del lado del usuario, no viaja nada. Y bueno, por supuesto, porque estamos utilizando biométricos en este caso, pero ahora tenemos nuevas cosas como Zero Knowledge Proofs, por ejemplo, que te pueden dar el mismo mecanismo sin comprometer la privacidad. ¿En dónde se posiciona Zero Knowledge Proofs como método de autenticación versus passkeys? Es un poquito más atrás en lo que es adopción, sí es una tecnología incipiente. Consideramos que Passkeys hoy abarca la mayoría de los casos de uso, ya es mucho más fácil de adoptarla, pero sí, por supuesto, hay otros estándares que también vienen impulsando de atrás. Y lo primero que yo rescato de las Passkeys es que básicamente la industria tomó las lecciones aprendidas de lo que no funcionó ni en WebAuthn ni en FIDO2 y sobre todo fue la interoperabilidad y la UX del usuario. Pero en algún momento, obviamente hay muchos estándares y, digamos, muchas mejoras en la autenticación sin contraseñas. Yo creo que en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo y decir vamos por una, porque si no nos vamos a seguir enfrascando en segmentar la adopción de diferentes estrategias de biometría y la gente va a seguir quedándose con la contraseña hasta que digamos, no vayamos por un camino. Pero sí, por supuesto, es súper válido. Va, gracias. Por nada. Buenas tardes. Yo tengo una consulta directamente en la comparativa que se hablaba de nivel de riesgo. ¿Existe algún estudio que pueda consultar referente el uso de contraseñas contra el uso de passkey? Nosotros tenemos dentro de Okta estudios de, por ejemplo, no solamente Okta, ¿no? Todos los proveedores de identidades lo hacen, estudios sobre el estado, qué autenticadores usa realmente la gente. Todos los años sacamos uno o dos de ese tipo, estudios de ese tipo, entendiendo el estado actual y también entendiendo la percepción de la gente. Y en muchos casos pasaba lo que comentaba hace un tiempo, la gente entendía que el passwordless es menos seguro porque no hay una contraseña. Y sí, obviamente yo digamos, me basé en estudios sobre los reportes de los vectores de ataque y la reducción del riesgo y realmente al dejar de usar una contraseña hay material que obviamente nos demuestra que justamente el problema estaba ahí. Buenas. En varias aplicaciones hoy te está dejando, en vez de loguearte, usar el Face ID en vez de login. ¿Están usando passkeys por detrás? ¿Es otra tecnología? ¿Cómo se compara? Buena pregunta. Cuando estás usando Face ID, estás usando al menos FIDO. El Face ID es compatible con FIDO2 si cumple las tres características. Cuando vos haces FIDO hay un botón de biometría. El FIDO no autocompleta el usuario. Vos tenés que decir yo soy Gastón y después autenticarte contra el FIDO. La FIDO no es intercambiable, no se sincroniza con la nube y no la puedes usar cross-device. Igual la app ya sabe quién sos vos, o sea, qué usuario sos. Exacto. Exacto, sí. No, creo que no lo comenté, pero hoy así, obviamente el Relaying Party, si el cliente que está del otro lado no tiene passkey, puede ni siquiera ofrecerle esa opción. Lo sabe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Excelente presentación. Te iba a preguntar porque hoy día están empezando a converger distintas tecnologías, ¿no? Cripto ha avanzado muchísimo. Cuando salió FIDO estaba un poco abstraído, estaba separado. ¿Sabés si hay soluciones que estén pensando en estándares que ya las crypto wallets, como VIP, por ejemplo, para seeds, generar palabras secretas, recuperación en distintos dispositivos, respecto a esas ideas que se aplican ya hoy día en cripto, pero
que ayuden a la interoperabilidad de dispositivos, etcétera. La pregunta es muy buena. Lo primero que te voy a decir es yo no soy un especialista en blockchain y en autenticación centralizada. Toco un poco de oído en esa parte. Tuvo un auge fuerte y hubo muchos impulsos de estándares y de asociaciones tipo la FIDO que trataron de ir por la autenticación descentralizada. Obviamente tiene muchos beneficios de seguridad. No lo veo tan comúnmente adoptado hoy como este tema de las passkeys, porque ahora lo está impulsando la industria y era lo que no pasaba antes en FIDO. Ahora a Apple, a Google, a Microsoft les interesa avanzar con esto, obviamente para proteger a sus usuarios. Como que bajó un poquito en el hype lo de la autenticación descentralizada, pero sí, por supuesto es una alternativa. No soy el número puesto como para responderte sobre eso, pero sí hoy no es uno de los mecanismos más adoptados. ¿Había otra pregunta más al fondo? Ah, por acá, sí. Bueno, muy buena y muy clara la presentación. Te quería preguntar si el estándar de passkey está preparado para soportar algoritmos postcuánticos como Shor. No aún. ¿Qué tal? ¿Estas passkeys se pueden invalidar? La empresa, digamos, yo como proveedor, ¿no?, del servicio, ¿puedo invalidar esa passkey del usuario? Sí. Es buenísima la pregunta. La aplicación, digamos, si vos sos el proveedor de la aplicación y al usuario lo diste de alta con una passkey, vos tenés la clave pública y podés borrar la clave pública como si fuese una password y básicamente es deshabilitar al usuario, no tiene forma de volver a loguearse. Sí, está buena la pregunta. Obviamente cuando hay un riesgo, una exposición del dispositivo, puedes tomar esa medida. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarme. Tenemos un sorteo en el booth de Okta, nos pueden acompañar y obviamente los esperamos también a tomar una cerveza. Y nos vemos de nuevo, hoy es el último día. Gracias por acompañarnos hasta el viernes. Nos vemos en la ECO el año que viene. Buenísimo. El año que viene pedí más tiempo. Tuve temita técnico también con 5 por lo menos con ellos. Pero bueno. Voy a comprar otro adaptador. Está buena. Está buena la pero me pareció bueno en el caso. Están usando. Sí. ¿Sabes qué?